Cabero es sociólogo, licenciado en magíster en economía y que siempre nos apoya en esta escuela. De antemano ya le agradecemos su participación y damos inicio a esta escuela. Compañero Omar, adelante. Tenemos hasta las 9:50 su exposición de la primera parte y luego vamos con los comentarios o preguntas. Y yo le voy avisando cuando falte 5 minutos para completar los 45 minutos. Adelante, compañero Omar. Bien, gracias, compañero Maita. ¿Cómo están, compañeros, compañeras? Muy buenos días. Para mí es un gusto volver a participar en esta escuela. Yo tuve la oportunidad de participar en la primera sesión. Ahí trabajamos algunas concepciones que ahora vamos a retomar relacionadas con por qué los empresarios no quieren sindicatos. Recordarán ese tema que tienen su contenido prácticamente lo mismo que vamos a ver ahora, pero ya con todas las sesiones que ustedes han desarrollado. Y esta es la sesión 11ª. Estamos hablando de 11 sesiones que ustedes han mantenido de manera constante todos los domingos, a pesar de que no es sencillo mantener esa constancia, organizar las sesiones, sacar adelante los materiales de las sesiones y en general darse un tiempo todos los domingos. Es algo que yo quisiera reconocer y saludar. Y valorar también, compañeros, compañeras, que lo estén haciendo. El trabajo de formación sindical es fundamental para poder construir un movimiento de trabajadores que tenga claros sus intereses, que tenga claros sus objetivos, que tenga claridad política. Y en eso estamos haciendo una labor que va a rendir muchos frutos, si no los está rindiendo ya. Eso es algo que hay que tenerlo muy claro. El objetivo de esta sesión es intentar una síntesis respecto a la identidad y la posición de clase y aportar algunas ideas de carácter estratégico y político sobre el contexto histórico del Perú en este momento. En concreto, va a haber una primera parte, como ya lo había anunciado el compañero Cristiano Maita, que está orientada a trabajar la concepción de clase, básicamente en torno a esta pregunta, ¿no? ¿Por qué los trabajadores tienen la necesidad fundamental de reconocerse como clase social y sujeto histórico revolucionario? Y en una segunda parte vamos a hablar sobre ya propiamente el aspecto táctico y estratégico en términos políticos, es decir, los trabajadores y trabajadoras, qué es lo que debiéramos buscar en un contexto como este, en términos estratégicos, de largo aliento, y en términos tácticos. Entonces voy a comenzar con la primera parte. Lo primero que habría que decir es que los que tienen poder en la sociedad nos quieren ocultar la existencia de clases sociales. Y esto es algo que uno lo puede notar a través de diversos mecanismos. Quienes venimos de la academia, por ejemplo, sabemos que el concepto de clase social ha ido quedando de lado de manera injustificada porque no hay ninguna razón de fondo, teórica, analítica, como para que la clase social deje de ser importante. Es más una expresión política en la academia de ese desplazamiento, pero sin necesidad de irnos a la academia o irnos a la sociología o a las ciencias sociales, basta con que veamos simplemente lo que sucede en el día a día. Por ejemplo, cuando nos dicen que si trabajamos en una empresa, somos colaboradores de la empresa. Parece solamente un cambio de palabras, pero tiene efectos muy concretos, porque un colaborador es un socio, ¿no? Un socio es un colaborador. Si yo saco una empresa con mi familia, todos somos colaboradores, porque todos colaboramos al objetivo común de la familia. Y los frutos de ese trabajo común repercuten en toda la familia. Si yo me asocio con algunos amigos para poder sacar adelante un negocio o algo por el estilo, también somos colaboradores. Pero si yo contrato a alguien y yo le pago por el tiempo de trabajo que va a trabajar para mí, esa persona no es un colaborador. Esa persona es un trabajador que recibe un salario y el resultado de su trabajo no le va a pertenecer al trabajador, le va a pertenecer al propietario. Entonces, eso que es fundamental y que hace unas décadas se aceptaba como una realidad sin mayor problema,
Los empresarios, muy inteligentemente, de manera muy sofisticada, haciendo uso de estrategias de gestión, de management, de coaching y todas esas cosas que han ido inventando, están tratando de hacerle creer al trabajador, de hacernos creer a los trabajadores que somos colaboradores. Y cuando somos colaboradores, entonces tenemos los mismos intereses que el empresario. Si el empresario gana, el colaborador también gana. Y cuando eso ya lo asumimos como cierto, parece solamente un cambio de palabras, se diluye la diferencia de clases. Es como si no existieran clases sociales. Como si simplemente, bueno, a uno le fue mejor que el otro. De algo de eso vamos a hablar un poco más adelante. Pero ese es un mecanismo por el cual nos quieren ocultar la existencia de clases. Otro es cuando nos dicen que los trabajadores somos emprendedores. Esto no es exclusivo del Perú, pero en el Perú es muy fuerte. Ustedes seguramente se encontrarán con diversos compañeros, amigos, familia, que tienen esto muy metido en la cabeza. Es, yo soy chambero, yo soy emprendedor. Y el emprendedor se presenta como alguien que trabaja muy duro y que se esfuerza por encima del promedio y que trabaja 12 horas, 13 horas y que solito saca adelante a su familia a partir de trabajo y trabajo y trabajo. A veces el emprendedor puede ser un trabajador asalariado que le han metido la idea de que es un trabajador emprendedor. Y entonces es el más chambero de la empresa. Cuando los otros compañeros se quejan, él no se queja porque él chambea más duro, espera que la empresa lo felicite, se pone la camiseta, etc. Pero otras veces el emprendedor es un independiente. Y entonces le venden la idea de que es un empresario. Y entonces es un emprendedor empresario que ha iniciado un emprendimiento. ¿En qué consiste ese emprendimiento que lo quieren presentar como empresa? Por ejemplo, en comenzar a preparar desayunos para vender en un paradero y levantarse desde las 3 y media de la mañana, preparar los desayunos para las 5 y media, 6 estar vendiendo el desayuno en el paradero. Muy probablemente con los hijos al costado o como un negocio familiar. Eso no es empresa, ahí no hay capital. Eso es autoempleo, precario, muy precario, porque el ingreso es muy bajito, se gana muy poco y en condiciones muchas veces indignas. Es preparar desayuno desde una jornada muy temprano, es decir, de las 3 y media, 4 de la mañana, y después preparar el almuerzo y trabajar prácticamente todo el día, sin seguro, sin estar en planilla de nada. Bueno, ese trabajo precario, los empresarios lo han querido presentar como emprendimiento. Entonces, ese trabajador que no tiene ningún tipo de seguridad laboral y que vive de la venta del día, es una situación, como le decía, muy precaria, se ve a sí mismo como si fuera un emprendedor. Y cuando eso sucede, entonces tampoco hay clases sociales. Diera la impresión de que todos somos empresarios. Y además, fíjense esto, diera la impresión de que entonces ese emprendedor va a tener éxito o va a fracasar solamente por su propia responsabilidad. Dicho de otra manera, si es que fracasara, si le fuera mal, no tendría contra quién quejarse, no habría ningún tipo de clase social dominante, ni ningún sector privilegiado, sería su exclusiva responsabilidad. Entonces el discurso del emprendedor, otra vez, nos oculta la realidad de las clases sociales. Una tercera manera es que nos quieren presentar que quienes tienen dinero en el Perú y en el mundo, ¿no? O éxito en términos generales, lo tienen por su propio esfuerzo, solo por su esfuerzo. Eh, Ustedes recordarán, por ejemplo, en estas elecciones que están terminando, bueno, ya terminaron, ¿no? En el momento más candente de las elecciones, los sectores más ricos del Perú montaron toda una campaña anticomunista, presentando a Pedro Castillo como la personificación del terrorismo y del comunismo, imaginado así por los ricos, ¿no? Que básicamente consistía en que los comunistas querrían ir y quitarle todo a los ricos. Y entonces comenzó a circular esta idea falsa de que iban a quitarle el carro a las familias que tuvieran dos carros, que iban a quitarle las propiedades a familias que tuvieran más de una propiedad, e inclusive fueron tan miserables de quererle meter miedo al pequeño comerciante o al independiente diciéndole que le iban a cerrar su bodega, le iban a quitar su carrito sanguchero, lo cual era efectivamente mentira, era una campaña de terror. Pero lo menciono porque en el conjunto de esas ideas falsas que circulaban, se quiso difundir la idea, o en todo caso, se difundió una idea que ya existía en mucha gente, de que quienes tienen dinero lo tienen por su esfuerzo.
Entonces, si alguien quiere algo de justicia social, algo de redistribución, lo quiere a costa del que sí se esforzó. Entonces yo he visto, por ejemplo, mucha gente, y esto es muy triste, porque no es gente rica, es gente que ha perdido el trabajo, que tenía un trabajo asalariados, inestable, no le renovaron por la pandemia, y que ahora están taxeando o haciendo delivery o buscando una manera de sobrevivir, que repetía esto muy fuertemente diciendo, ellos quieren todo fácil, ellos quieren estirar la mano y que les den, quieren vivir sin trabajar, tenemos que ser trabajadores y esforzarnos por nuestra parte, porque el que tiene éxito lo tiene por su esfuerzo. Y eso también es algo cuestionable, es algo que es falso en varios sentidos, porque ahora lo voy a explicar mejor. La riqueza que se produce en la sociedad se produce socialmente. No es que cada uno está en su isla con su hacha cortando madera y armando su casa por su propio esfuerzo, eso es mentira. En una sociedad capitalista, el producto de la riqueza es producto del trabajo de cientos de miles, si no de millones de personas en una misma economía. El asunto es que se redistribuye muy mal. Y en esa redistribución hay sectores que ganan mucho y hay otros que terminan recibiendo apenas las migajas o a veces nada. Pero esta idea de que cada quien, el que tiene dinero o éxito, lo tiene por su esfuerzo, nuevamente diluye las clases sociales. Y finalmente nos pintan la idea de que está bien, puede ser que haya desigualdad, pero no hay clases sociales, sino dicen hay diferencias de ingreso. Y entonces nos hablan del nivel socioeconómico A, nivel socioeconómico B, C, hasta el E, D y E al final, ¿no? Y entonces pareciera que, claro, hay gente que tiene más plata, gente que tiene menos plata, pero el problema no serían clases sociales que están enfrentadas o que una vive a costa de la otra, sino simplemente diferencias de ingreso. Uno tiene más plata, otro tiene menos plata. Y entonces esa idea pareciera mentira, pero claro, en algún momento uno puede decir, queremos reducir las desigualdades sociales, queremos que haya menos pobreza. Pero si uno no parte de una concepción de clase, entonces podría parecer que simplemente con algo de programas sociales o algo de asistencia social, haciendo que los más pobres tengan un poquito más, ya se resolvió el problema. Y entonces podemos acabar con la pobreza, pero no importa, que haya gente millonaria, extremadamente millonaria, y no sería un problema. Y esa concepción no entiende el asunto de fondo, que es que esa desigualdad de ingreso responde a que hay clases sociales donde hay una clase social que vive a costa de las otras. Y a costa quiere decir que se enriquece gracias a que oprime a las otras clases. Entonces esta concepción de clase social, si se dan cuenta, es problemática para los que tienen poder en la sociedad, porque cuando uno comienza a pensar en las clases sociales y se da cuenta que es parte de la clase trabajadora, entonces comienza a cuestionar cosas que antes no cuestionaban y comienzan a aparecer como privilegiados, como gente que no responde, es decir, cuya riqueza no responde a su esfuerzo, todos esos sectores que hoy día se quieren presentar como los exitosos y los que han logrado hacer bien las cosas. Entonces, en el fondo de estos mecanismos que son a veces conscientes, otras veces no lo son, los propios empresarios se creen estas ideas. Hay dos ideas importantes que ahora hay que tratar de cuestionar. La primera es que esta idea de que la riqueza se produce entre personas libres y cada quien obtiene lo que merece, lo cual es falso, ahora lo voy a explicar. Y la segunda es que los intereses distintos y los conflictos, porque tenemos intereses distintos y hay conflictos en la sociedad, responden solamente a que somos diferentes entre nosotros. Si ustedes observan, por ejemplo, a los analistas, a los opinólogos que salen a hablar de política, a veces unos más serios que los otros, unos publican cosas más o menos importantes, otros no, pero casi todos ellos lo que dicen es que las diferencias políticas en el Perú responden a diferencias de visión individual. Casi como si uno fuera de la U o de la Alianza o de Cristal o de cualquier equipo. Algo así explicaría las diferencias políticas. Unos son más religiosos, otros son menos religiosos, unos son de derecha, otros son de izquierda, unos valoran más la libertad, otros valoran más la igualdad. Como si solamente nuestras diferencias individuales explicaran las diferencias políticas y los conflictos en la sociedad. Que eso es algo parecido a la explicación de la riqueza que les decía, que es que los ricos y los pobres lo serían solamente por razones individuales. Unos se esforzaron más, tuvieron éxito, tuvieron suerte, otros no, otros se esforzaron menos, etc. Bien,
Esto es falso, compañeros y compañeras, y ustedes a estas alturas de la escuela lo tienen muy claro, sobre todo por las diversas sesiones que se han trabajado, porque en el fondo de todo esto, lo que hay es un antagonismo entre capital y trabajo, que ya lo hemos explicado con mucho detalle. Y cuando uno señala ese problema, que nos lo quieren ocultar, es como que le quieren poner una serie de telas, de velos para que no lo veamos. Pero uno saca todo eso y dice, oye, un momento, aquí hay un antagonismo entre capital y trabajo. Y cuando uno lo señala, todo eso anterior se cae. Ya las diferencias no son solamente individuales, ya no es que uno fue rico por su esfuerzo solamente y el pobre fue pobre por mala suerte o por falta de esfuerzo, sino que uno comienza a ver que hay un sistema económico y social, que es el capitalismo, que se basa en un antagonismo central, que es el que hay entre capital y trabajo, y que ahora voy a desarrollar rápidamente en los minutos que tengo para poder conversar al respecto. Para eso recordemos algunas cosas que ya habíamos trabajado, sobre todo en la primera sesión en la que tuve ocasión de participar. Recordemos, por ejemplo, compañeros, que toda la riqueza social es producto del trabajo. Bien, curiosamente, los más ricos del país lo dicen. Dicen, solamente se puede ser rico trabajando y nosotros estamos en contra del comunismo porque quieren todo sin trabajar. En realidad, los que producimos la riqueza somos los trabajadores. Es curioso cómo ellos han querido robarse el valor del trabajo para presentar como flojos a los trabajadores que quieren justicia social, que quieren cambios, que quieren propuestas de redistribución o lo que fuera. Y ellos que no trabajan, es decir, ellos que viven del trabajo ajeno, se presentan como los defensores del trabajo. Es como que de pronto aparezca un parásito diciéndole al mundo, bueno, trabajen flojos, ¿no? Y ese parásito, ¿no? Una cosa contradictoria. Pero bueno, la riqueza social, todo lo que podemos considerar riqueza en la sociedad, esto grabémoslo muy bien, solamente puede obtenerse a partir del trabajo. Si no hubiera trabajadores en ninguna parte del mundo, si nadie trabajara, no se produciría nada. Ni las laptops de la que estoy hablando, ni la silla en la que estoy sentado, ni el alimento que comemos, ni la ropa, ni las joyas de los ricos, ni los autos de lujo, ni los edificios donde viven, ni las mansiones donde también viven, etcétera. Todo es producto del trabajo. Bien, entonces la riqueza social es producto del trabajo. Y no del trabajo aislado de unos y otros. No es que cada uno trabaja solo, como si fuéramos artesanos, donde cada uno trabaja como un zapatero, ¿no? Que elabora sus zapatos comprando cuero, etcétera. Sino que ya en la sociedad capitalista estamos hablando de un trabajo que es colectivo, que es social. Si uno se pregunta, por ejemplo, cómo es que esta laptop que estoy usando ha llegado acá, encuentra que hay un conjunto de trabajos que han ido articulándose para que esta laptop pueda hacerse. Piezas diferentes que se han hecho en diversos procesos productivos, extracción de minerales en países como el Perú para usarlo para hacer cables y hacer microchips y demás. Entonces hay muchos trabajos concatenados para que los productos de la riqueza social sean generados. Y en cada uno de esos trabajos la gran mayoría de estas unidades productivas son colectivas. La figura del artesano es muy escasa. Existen artesanos, obviamente, pero no es la predominante. Entonces estamos hablando de un trabajo social y colectivo. ¿De acuerdo? Entonces la riqueza la produce el trabajo y la produce el trabajo a partir de trabajadores en diversas partes del Perú y del mundo en trabajos colectivos, en procesos colectivos, a nivel de toda la sociedad. ¿Bien? Y el capital solo puede existir y crecer a partir de apropiar trabajo ajeno. Aquí es muy importante la noción de plusvalía, que es algo que ya habíamos nosotros trabajado en la primera sesión. ¿Qué es esto de la plusvalía? Quiere decir que si, por ejemplo, un ejemplo muy concreto y muy real, una AFP, por ejemplo, tiene dinero de los aportantes y ese dinero lo usa como si fuera su plata, ¿no? Prácticamente expropió a los aportantes y usa ese dinero para hacer negocios. Entonces la AFP, que tiene un montón de plata ahí recaudada de los que aportamos a las AFPs, utiliza esa plata para invertir. Y entonces invierte, por ejemplo, en una actividad minera. Entonces invierte y compra acciones en minería. Y compra acciones, digamos, de la empresa Yanacocha. Y Yanacocha extrae oro y exporta al mercado internacional, recibe ganancia y los accionistas de la AFP
reciben su parte, y supongamos que reciben 20 o 30% más de dinero porque las acciones tuvieron rendimiento. La pregunta es, ¿alguno de los accionistas de la AFP se metió a la mina, a alguna de las minas de Yanacocha, para poder extraer minerales y venderlos? En realidad no hicieron nada, solamente compraron acciones, solamente tenían el derecho de propiedad de parte de la riqueza que se iba a generar en esa actividad minera. Entonces la pregunta es, ¿de dónde viene más dinero? Si ellos simplemente invirtieron una cantidad, supongamos que hayan invertido, no sé, 10 millones de dólares y obtienen al final 13 millones de dólares. Esos 3 millones de dólares adicionales, ¿de dónde vinieron? No vinieron del trabajo del dueño de Yanacocha, no vinieron del trabajo de los dueños de la AFP, vinieron del trabajo de los trabajadores mineros, que generaron la extracción, el proceso de limpieza de ese mineral, el subir el mineral a procesos de transporte y finalmente exportarlo y venderlo. Entonces, el capital solamente puede crecer a costa de robarle trabajo a los trabajadores. Trabajo ajeno, no su trabajo. ¿Bien? El capitalista no es un artesano, no es un productor. El capitalista es un propietario. Entonces, el Estado le reconoce la propiedad de esa riqueza que se va a generar, pero esa riqueza que lo enriquece solamente lo obtiene a partir de trabajo que otros han generado. Y ese trabajo que otros han generado no es pagado completamente al trabajador. Porque si todos esos 3 millones de dólares, por ejemplo, que generaron los trabajadores, se hubieran repartido en salarios, no habría ganancia para ellos. Lo que hacen ellos es pagar una parte al trabajador, una parte pequeña para que pueda subsistir en relación a lo que produce, y lo demás que produce queda en el bolsillo del empresario. Y el empresario lo reparte entre los accionistas. ¿De acuerdo? Entonces, esto está en el centro de la realidad capitalista en la que vivimos. Es la esencia, lo que nos quieren ocultar, lo prohibido, si quieren. Hemos llegado ahí a la realidad prohibida, a la que nos quieren negar, que es que el capital solamente puede crecer y puede existir a costa de apropiar el producto del trabajo de otros. Entonces el capital tiene una forma, digámoslo así, parasitaria, en el sentido de que como un parásito frente a un cuerpo vivo, a un animal que le pueda aparecer un parásito, a cualquier ser vivo, el parásito vive a costa de la energía de otro cuerpo. Solamente puede succionar esa energía, le succiona sangre, proteínas, etcétera, y vive a costa de otro cuerpo. El capital es parecido. Carlos Marx, por ejemplo, comparaba al capital con un vampiro chupasangre, que le va chupando la sangre a los seres vivos hasta dejarlos exangües y engordarse, ¿no? Y nutrirse con la sangre de otros. Algo así es el capital. Claro, el capitalista se va a reclamar su rol en la sociedad diciendo, bueno, pero nosotros innovamos, reinvertimos, sacamos adelante la economía. Sí, puede ser. Ellos en la búsqueda de ganancia desarrollan fuerzas productivas, pero lo hacen siempre a costa de los trabajadores que generan la ganancia y también de los trabajadores que generan las innovaciones. Entonces el capital no tiene un rol productivo, productor, digámoslo así, sino más bien vive a costa del trabajo de otros. Y esto es algo que tiene que quedar muy claro. Por lo tanto, la riqueza de unos, bien, que son los que tienen propiedad de capital, y que son los más ricos, en el caso del Perú, los que viven pues en San Isidro, en La Molina, los que tienen casas pues muy grandes, departamentos de lujo, los que viajan por el mundo, etcétera, los que han marchado con Keiko, ¿no? Y que todos son, además, en un país como el nuestro, casi todos son blancos, medio rubios, de origen extranjero. Esos ricos solo pueden lograr su riqueza a costa de las carencias de los trabajadores, que son la mayoría, y de la pérdida de tiempo de los trabajadores. Entonces, cuando uno dice, escucha, ¿no? A los empresarios decir, los izquierdistas, los comunistas quieren que la gente se la lleve fácil, sin trabajar. Es una hipocresía pues monumental, pues, porque cuando uno revisa el estilo de vida que tienen los más ricos en el Perú y en el mundo, concretamente se la llevan fácil sin trabajar. Muchas veces tienen hijos vagos, ¿no? Que no estudian ni trabajan y tienen una vida de lujos y viajan por aquí y por allá, se dedican a las drogas, están en escándalos, pero tienen el tío que es ministro y lo saca de los problemas. Es decir, es gente que realmente vive a costa del país. Pero ellos han vendido la idea de que ellos son los chamberos, ¿no? Y que son exitosos por su esfuerzo, lo cual es abiertamente falso. Entonces la sociedad capitalista tiene ese hecho fundamental en el centro de su existencia, y eso hay que recordarlo bien,
que es el antagonismo entre capital y trabajo. El capital, que está representado en los empresarios, sobre todo medianos y grandes, solamente puede crecer a costa de apropiarse del trabajo que generan los trabajadores, que generamos los trabajadores. ¿De acuerdo? Eso ya a estas alturas lo tenemos bastante claro. Y lo vivimos, dicho sea de paso, todos los días. Si no fuera así, cuando la empresa crece, crecerían los salarios de la misma forma y la ganancia se repartiría, y eso es una mentira. Las empresas crecen, pero los salarios no crecen. Y esa evidencia lo que muestra es que efectivamente la empresa, cuando gana productividad, gana a costa del trabajador. No va a retribuirle al trabajador todo lo que produjo. Bien. Ahora bien, ¿por qué se oculta esta realidad? En primer lugar, nos quieren ocultar esta realidad que es objetiva. Esa no es una invención mía, ni de cualquiera de izquierda, ni de marxistas. No estamos hablando de algo imaginario, es algo que se da todos los días y que es objetivo, medible económicamente. Uno puede ver, por ejemplo, cuánto de todo el PBI, que es el Producto Bruto Interno, queda en manos de los explotadores, que es el indicador de excedente de explotación, que lo mide el propio INEI. Y va a encontrar, por ejemplo, que en el Perú, de acuerdo a los últimos datos, cerca del 60% de toda la producción nacional queda en manos de los empresarios, de los propietarios de capital, en el llamado excedente de explotación. Pero no es una fantasía, es muy objetivo. Es la manera en la que se reparte la torta, es decir, se produce la riqueza y a la hora de la repartición, el propietario de capital, el que tiene la propiedad privada de medios de producción, el que reclama la propiedad de las acciones, el dueño del dinero y de las inversiones iniciales, ¿no? Sea capital financiero, por ejemplo, reclama su parte, y su parte es la más grande. Y su parte es una parte que reclama por ser propietario, no por haber trabajado. Pero bueno, decía, ¿por qué se nos oculta esta realidad? Porque el primer paso para cambiar el sistema, este sistema en el que vivimos, que no es un hecho natural, no es una creación tampoco divina, es un sistema social, puede cambiar, y ha habido otros sistemas sociales en la historia también, es porque, es decir, el primer paso para cambiarlo es que los trabajadores nos reconozcamos como una misma clase productora que es de carácter universal. Cuando decimos antagonismo entre capital y trabajo, y ponemos atención en el trabajo, decimos, bueno, entonces, ¿quiénes somos los que producimos, los que trabajamos, los que vivimos del trabajo que generamos, no del trabajo ajeno? No sangrando a nadie, sino trabajando, chambeando. Bueno, somos la enorme mayoría de la humanidad, la enorme mayoría de la humanidad. Y somos, claro, diferentes, con lenguas distintas, con nacionalidades distintas, trabajando en actividades productivas diferentes. Unos podrán ser agricultores, otros serán pescadores, otros trabajarán en la industria automotriz, en la industria textil, etcétera. Pero todos esos trabajadores somos una misma clase social en relación al capital. Entonces, fíjense el poder de esta conclusión, porque cuando los trabajadores nos damos cuenta de eso, de pronto ya no estamos separados uno del otro. Un trabajador compitiendo con el otro para ser más chambero que el otro y ganarse la felicitación del empresario. Ya no estamos diciendo, bueno, no, yo veo solamente el problema de mi sindicato en mi empresa, que es una empresa de servicios. El tema industrial no me interesa, el tema agrícola no me interesa, los docentes no me interesan, sino que ahora decimos, oiga, usted que es docente, usted que es obrero de construcción, los compañeros que son agricultores, los compañeros que son trabajadores en la industria pesquera, todos somos parte de una misma clase. Y todos pasamos los mismos problemas. A todos nos andan fregando con el tema salarial, nos quieren pagar lo mínimo, a todos nos quieren votar a la primera protesta, a todos nos niegan el acceso a la salud y a la educación gratuita porque no tenemos dinero y tenemos que pagarle a las empresas de salud. A todos nos quieren aumentar la jornada laboral, a todos nos quieren romper el sindicato cuando lo formamos. Entonces, claro, tenemos un enemigo común. Y esa conciencia de ser parte de una gran clase social es algo que hace temblar a la burguesía. Porque cuando eso pasa, entonces la burguesía aparece como un pequeño número chiquitito, un grupo muy pequeño, casi marginal de personas. Es muy poca gente la que es propietaria de capital. Y esa poca gente siente que se ve rodeada por una enorme mayoría que ahora ya no se cree cuentos y que ahora sabe que es parte de una misma clase, que es la clase trabajadora. Y además aterroriza a la burguesía porque esa clase trabajadora se puede dar cuenta de que son ellos o nosotros como clase social, como clase trabajadora, los que producimos la riqueza que ellos se apropian. Y podríamos en algún momento decidir,
bueno, ya se acabó, no vamos a producir más para ustedes. Así que vamos a tomar esta fábrica y la vamos a recuperar para los trabajadores. O vamos a tomar estas tierras y vamos a expulsar a los que eran propietarios de ellas. Entonces, lo que más aterroriza a la burguesía es que los trabajadores y trabajadoras nos demos cuenta de que somos parte de una misma clase social y que ellos viven a costa nuestra. Entonces, todo su discursito de que el empresario es el exitoso y todo lo miramos con admiración se cae. Porque ahora ya no lo vamos a ver con admiración. Ahora lo vamos a ver como lo que realmente es, que vive a costa del resto. Y entonces no es que vamos a querer ser todos empresarios, sino vamos a querer acabar con la clase empresarial. Pero acabar no en el sentido de mandarlos a la horca o algo parecido, sino simplemente cambiar las reglas de juego que hacen que uno viva a costa del trabajo de otro. Y en esa lucha, al tener éxito nosotros, lo que vamos a lograr es que esos que viven sin trabajar ahora tengan que pasar por el penoso trance de trabajar. Y entonces no vivan a costa del resto, sino que vayan ahí a tirar lampa pues a la construcción. Y vayan ahí a trabajar pues en la mina. Y vayan a trabajar como cualquiera. Ellos no trabajan. Entonces el mayor terror que tienen es que nos demos cuenta de que somos parte de una misma clase social que podría dejarlos a ellos al descubierto como una clase dominante. Pues una vez que tenemos esto claro, compañeros y compañeras, es que nos damos cuenta de otra cosa que se desprende de lo anterior, que es el hecho de que no solamente existen clases sociales, sino que existe una lucha de clases. Y eso es algo que tenemos que comprender muy bien. Muchas veces se ha querido presentar a las posiciones de izquierda que hablan de lucha de clases, a los socialistas, por ejemplo, como si buscáramos que haya lucha de clases. Es decir, como si fuéramos gente pues medio enferma que quiere que la gente se enfrente. Entonces todo el tiempo está buscando la lucha de clases. Y no, pues no estamos buscando la lucha de clases. No tenemos que buscarla. La lucha de clases es una realidad objetiva, está ahí. No es una propuesta. Uno no propone la lucha de clases. La lucha de clases existe porque esta realidad que les he descrito existe. Hay lucha de clases porque la clase dominante, la clase capitalista en este caso, vive a costa del trabajo de la enorme mayoría. Y entonces, como vive a costa del trabajo de la enorme mayoría, hay una contradicción de intereses entre trabajadores y empresarios. Entonces, esa contradicción de intereses es la que da lugar a la lucha de clases, a la lucha entre clases sociales con intereses diferentes. Y esta no es una invención de izquierdistas ni una propuesta de izquierdistas, esto lo vivimos todos los días y ahora voy a detallar esta idea. Además hay que decir que la lucha de clases no es una diferencia de intereses solamente entre ricos y pobres. Es decir, no es que los pobres se enfrentan contra los ricos o algo por el estilo, sino que lo que hay es el conflicto entre los sectores que hoy día son ricos porque viven a costa de la gran mayoría de trabajadores, empobreciendo a la gran mayoría de ellos. Entonces, esto es algo muy importante. No es ricos versus pobres, porque puede ser que el trabajador tenga un buen nivel de ingreso. Hay trabajadores que les pagan relativamente bien en comparación a la mayoría. Por ejemplo, ¿no? Algunos trabajadores que están en planilla en el sector minero, que bueno, cada vez son menos, los empresarios mineros tratan de sacarle la vuelta a eso creando contratas, pero algunos están en planilla y son algo antiguos y han logrado organizarse y lograr ciertas conquistas. Puede ser que ganen mejor que un trabajador de construcción o que un trabajador de la agroexportación. Y puede ser que no sea pobre ese trabajador, que tenga un sueldo de unos 4.000, 5.000, 6.000 soles. Y si hay reparto de utilidades, pueda lograr unos 4 o 5 sueldos a final del año. Pero ese trabajador sigue siendo explotado. Y es explotado porque el trabajo que genera él y sus compañeros no vuelve a los trabajadores, sino que se queda en manos del empresario, la gran mayoría de ese trabajo generado. Entonces no es un tema de ricos y pobres. Tampoco es algo que se resuelva simplemente con más derechos laborales. Es algo importante tener en cuenta. Uno puede lograr, por ejemplo, un salario mínimo más alto, puede lograr una jornada laboral más corta, puede lograr un seguro de desempleo que permita al trabajador mantenerse durante un largo tiempo después de trabajar. Pero puede haber conquistas a nivel de derechos laborales. Puede ser que el empresario cumpla todos los derechos laborales que existen, pero sigue habiendo explotación. Porque la única manera en la cual los sectores empresariales pueden ganar, generar rentabilidad de su capital, es a partir de apropiarse del trabajo de los trabajadores, aun si el trabajador siente que le pagan mejor que antes.
Entonces no es un tema de ricos versus pobres, sino que los sectores dominantes, que son ricos, la gran mayoría de ellos, viven, engordan, crecen a costa de los trabajadores, tanto de los que son bien pagados como de los que son mal pagados, como de los que son excluidos y dejados a la informalidad o a la marginalidad. Entonces, la lucha de clases no es un tema solamente distributivo, es un tema de dominación de una clase frente a la otra. ¿Bien? Y esa lucha es constante. Se vive en el ámbito laboral en la búsqueda de productividad todo el tiempo. Se vive en el plano sindical cuando se quiere disolver el sindicato. Se vive en el plano político cuando se reprimen las luchas sociales usando las fuerzas armadas o policiales. Cuando se hacen las normas a la medida de los sectores empresariales y en contra de los trabajadores. Y se deja fuera, y cuando se deja fuera a los trabajadores del juego político. Y hemos visto, por ejemplo, en las últimas elecciones, todo lo que le ha costado a Pedro Castillo poder ganar, cuando supuestamente había competencia equitativa entre las partes, lo cual era una mentira. Pero cuando un trabajador quiere adquirir algo de nivel de poder político, todo juega en contra de él, y eso es una expresión de la propia lucha de clases. Lo vemos con claridad en las crisis como esta. La crisis económica es el momento por excelencia en el cual queda claro que los grandes empresarios quieren asegurar su parte de la torta a costa de que la gente pues se quede sin oxígeno, se quede sin trabajo, se quede en la calle y muera finalmente, ¿no? Han muerto ya más de 200.000 personas en el Perú, básicamente porque los empresarios han dicho, bueno, aquí no puede paralizar mucho la economía, no podemos mantener actividades como los centros comerciales sin estar actuando, los recursos económicos van a tener que ir a salvar a las empresas y entonces que se fríen los trabajadores, o los mandamos a suspensión perfecta, o los echamos a la calle, o le bajamos el salario. Entonces, en crisis queda muy claro que hay un conflicto abierto entre la riqueza capitalista y el bienestar del trabajador. Entonces, también lo vemos en los momentos de crisis. Lo hemos visto como en países como pueden ser los de Europa Occidental o Estados Unidos. La lucha de clases es universal y no es ninguna creación de los socialistas, es creación en realidad del sistema capitalista que hace que la clase capitalista, la clase burguesa sea la que domine y la que viva a costa del trabajo del resto y de la sociedad en general. Entonces ya para terminar, diré solamente algunas palabras sobre el rol de los trabajadores en el cambio revolucionario.